Señor en esta hora quiere hablarnos acerca de lo que sucedió en su vida precisamente el día de hoy. Alguien les hizo una gran invitación, ¿es cierto? Alguien los invitó a ustedes a este lugar, y así se llama la predicación del día de hoy, la gran invitación. ¿Alguna vez te han invitado a algún lugar? ¿Alguna vez te han invitado a algún evento? ¿Te han invitado a alguna fiesta? ¿Alguna vez te han invitado a alguna parte? Que te han dicho, oye, es que te invito, quiero que seas mi invitado. O como sucedió en la estrategia de la iglesia, que mandamos a hacer ahí unas invitaciones como esta, y alguien recibió una invitación como esta, ¿sí? Y le dijeron, mira, te invito el próximo 30 de septiembre a la iglesia porque quiero que seas mi invitado especial. Y saben, nosotros nos sentimos contentos y nos sentimos alegres, ¿no es cierto?, cuando alguien nos invita a algún lado. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes ante una invitación? ¿Cómo te sientes ante una cordial invitación a algún lado? ¿Te sientes importante? ¿Te sientes agraciado? ¿Te sientes como que le intereso a la persona? Como que puede ser tu amigo, puede ser alguien que no sea tu amigo, pero regularmente cuando nos invitan a algún lado es alguien que nos conoce, ¿no es cierto? Alguien que nos estima, ¿no? O cuando ustedes invitan a alguien a algo, a algún evento, a alguna fiesta, ¿ustedes invitan a quién? ¿A sus amigos? ¿O invitan a cualquier persona? Ustedes le hacen como Dios cuando les dijo, hay fiesta. Dios dijo, hay fiesta en mi casa. Y entonces manda a sus siervos y les dice, vayan por todos lados, vayan por todas las calles, y a todos los que encuentren, díganles que hay fiesta en la casa, porque quiero celebrar con ellos. Y entonces estos siervos salieron, y entonces empezaron a cualquiera que veían, le decían, oye, te invito, mi rey, mi señor te invita a su casa, va a haber fiesta en su casa, te invitan. Y así fueron, y muchos decían, no, es que tengo que ir al doctor, no, es que tengo que ir a este lado, no, es que tengo que ir a ver mi ganado, no, es que tengo que ir a ver esto, lo otro. Y entonces regresan los siervos y le dicen a su rey, le dicen, ¿qué crees? Que invitamos, pero no quisieron venir muchos. Y el Señor les dice, vamos a obligarlos a entrar, vamos a hacer que vengan a mi fiesta. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios, nuestro Señor, quiere que todos estén en su casa. Por eso cuando dice la Escritura, ahora oblígalos a entrar, quiere decir eso, que Dios desea y anhela que todos vengan a su casa como invitados especiales. La invitación es algo importante, la invitación es algo que a mí me hace sentir agradecido, agraciado, importante, orgulloso, a lo mejor también. Qué bueno que se acuerda de mí, qué bueno que me invita a mí. ¿Crees que todos en algún momento hemos sido invitados a compartir con alguien? ¿O nosotros mismos hemos invitado a alguien a compartir algo? ¿Algún momento ha pasado eso, no es cierto? ¿Nos han invitado o hemos invitado a alguien a algún lugar? Ahora, para yo poder invitar a alguien, para yo poder hacer que esa persona que voy a invitar se sienta bien, necesito de recursos, necesito de solvencia, necesito de algo que respalde el que estoy invitando. O por el contrario, si alguien me invita a algún lado, a algo, el viernes que estuvimos aquí, de repente terminamos la oración porque aquí estuvimos orando, el viernes estuvimos orando por ustedes invitados, ¿sabían eso? El viernes aquí nos reunimos un grupo de hermanos y estuvimos orando por todos nuestros invitados, y por eso es que el Señor ha respondido la oración, y por eso es que ustedes están aquí.
bueno, quiero decirles que desde hace 6 semanas que empezamos el ciclo, estuvimos orando en los grupos familiares también, por cada uno de ustedes que está aquí. Y sabe, de repente entonces nosotros necesitamos tener algo, tener un respaldo, porque si yo no tengo un respaldo para invitar a alguien, de repente este invitado no va a sentirse bien, porque a lo mejor si yo le dije te voy a invitar a comer y de repente le digo, pues ¿qué crees? Que nada más me alcanza para un helado. Ahí es que yo vine con la pancita así como que vacía, porque tú me dijiste que me invitabas a comer y nada, me estás ofreciendo un helado, como que no está bien la cosa, ¿no? Entonces les decía que el viernes que estuvimos aquí, unas hermanas que gracias a Dios les permitió Dios poner un negocio ahí de gorditas y de quesadillas bien ricas a propósito. Dice, pastor, lo esperamos el sábado ahí en la casa, vamos a... Entonces me invitó y fui con mi esposa, estuvimos ahí. Y bueno, yo como buen pastor quise, hermana, ¿cuánto le debo? Dice, pastor, lo invitamos. Ah, bueno, entonces el billetito va para él. Que Dios les bendiga, hermanas, le dije, qué bueno. Y sí, fue una invitación. ¿Qué tal que hubiera dicho, pues, pastor? Pues sí. Yo hubiera dicho, había sido invitación. Pero, ¿qué sucede? No debemos tener bien claro, cuando vamos a invitar a alguien, debemos de tener bien en claro qué le vamos a ofrecer a esa persona. Yo quiero decirle que el Señor tiene para ustedes algo hermoso, aparte de la comida que vamos a tener al rato, que espero que nadie de ustedes se vaya, porque todo esto lo hemos preparado para ustedes. Estos adornos no crean ustedes que lo hacemos cada 8 días, no. Esto lo hicimos porque usted se sintiera contento, feliz. Esto es para ustedes, esta celebración también Dios la está preparando para ustedes. Entonces quien le invitó, quien le dio una invitación así como esta, o de repente nada más le invitó así por palabra, quiero decirle que está comprometido con usted, a garantizarle que se sienta bien, a garantizarle que esté usted tranquilo, en paz, porque va a recibir algo hermoso y maravilloso en esta mañana tarde. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo voy de invitado a algún lado que alguien me invita, yo voy con la expectativa de que voy a ser bien atendido, de que voy a disfrutar del momento sin preocuparme de nada. Confío plenamente en el amigo o en la persona que me está invitando, ¿no es cierto? ¿Sí les ha pasado? O a algunos les ha pasado así como que de repente van bien confiados y se encuentran con que no fue como ustedes esperaban. Pero debe de ser así. Les tengo agradables noticias. Les tengo una agradable noticia. Hay un hombre que hace más de 2000 años, llamado Jesús, y que era de la ciudad de Nazaret, entregó su vida por amor en sacrificio por ti y por mí. Y desde ese entonces nos invita a estar con Él y disfrutar de todas las bendiciones que el Padre, escuche bien esto, que el Padre le ha dado. Y al conocer por medio de la palabra de Dios lo que el Padre le ha entregado al Hijo, nos podemos dar cuenta que su invitación que nos hace Jesús es una invitación real y permanente. No es de que te invito ahorita porque estoy solvente, mañana quién sabe, o la otra semana quién sabe, porque de repente hay unos que les gusta que los sigan invitando. No, espérense, no, también hay que invitar nosotros, pero este Señor al que me estoy refiriendo, Jesús de Nazaret, nos hace una invitación porque Él ya recibió del Padre, porque el Padre le ha entregado absolutamente todo y tiene la solvencia en todos los sentidos, la solvencia para poderte atender
de la mejor manera. La invitación que Jesús te hace es una invitación que te va a llevar a conocer algo que tú no imaginas que pudiera existir en esta tierra. La invitación que el Señor te hace en esta mañana ya tarde es una invitación, como decía, una invitación real y permanente. Miren lo que dice la palabra, y si usted tiene su Biblia, ábrala ahí en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 27. Mateo capítulo 11, 27. Si algún amigo no trae Biblia y usted puede apoyar a algún invitado, por favor hágalo. Sí, Mateo capítulo 11, versículo 27, y comenzamos en el nombre de Jesús. La predicación y la enseñanza de esta tarde. ¿Está preparado? Amén. Antes de leer la palabra, me lo voy a pedir ahí, sentadito, no hay problema, no se pare. Le voy a pedir que cierre sus ojos y que me acompañe con una oración para que el Señor me dé esa palabra para ustedes. Padre, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque me permites enseñar tu palabra. En esta hora, lo que tú tienes para tus hijos, para tu pueblo, te pido que sea para edificar su vida, para que puedan ellos saber que tu Hijo Jesús es una persona sincera, es una persona que es confiable y que podemos confiar en esa invitación que nos está haciendo para estar con Él, para aventurarnos con Él, para tener un recorrido, un viaje con Él, porque en el Señor Jesús todo es seguro y todo es confiable. Y te damos gracias por ello, Señor. Usa mi vida, que tus palabras, Señor, sea tocando los corazones de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué dice la palabra? Mateo 11, 27. Todas las cosas, estamos ahí, ¿verdad? Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. ¿Quién dijo eso? Jesús. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Como te podrás dar cuenta en este pasaje, en este versículo, cuando dice todas las cosas, se refiere a todas las cosas, a todo, absolutamente a todo. ¿Por qué el Padre le entregó todo a Jesús? Vamos a preguntarnos eso. O sea, ¿solamente se lo entregó porque le plació al Padre entregarle a Jesús todo? ¿Usted sabe que en este momento Jesucristo, el Hijo de Dios, está sentado a la derecha del Padre? ¿Usted sabe eso con seguridad? ¿Sí lo sabe? El Hijo, en este momento, Jesús, está sentado a la derecha del Padre. Él tiene un trono al lado del Padre. Entonces, debemos preguntarnos entonces, ¿por qué el Padre le entregó todo a Jesús? Y la respuesta es, por haber sido obediente. Porque Jesús fue obediente, por obediencia. Un padre que ve que su hijo está haciendo bien las cosas, que está saliendo bien en la escuela, que obedece allí en la casa, que todo está bien. ¿No es cierto que el padre le da todo al hijo? Así ya casi así como por default. ¿Por qué? Porque eres un hijo que le estás echando ganas y yo me voy a esforzar como padre para comprarte el celular que quieres, para comprarte los zapatos que quieres, los tenis que quieres. Me voy a esforzar como padre porque como hijo estás siendo obediente, eres un hijo obediente. Bueno, yo quiero decirle que eso no se le vaya a quitar ahorita de la mente esta palabra, obediencia. ¿Por qué el Padre le entregó todo al Hijo? Por obediencia. Y vamos a Filipenses, en el capítulo 2, y vamos a ver por qué el Padre le tuvo que entregar todo al Hijo. Filipenses, capítulo 2,
versículos 8 y 9. Filipenses capítulo 2, versículos 8 y 9. Y miren lo que dice. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿De quién están hablando? ¿De quién está hablando esta palabra? De Jesús. Escuche. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? A ver, fuerte, haciéndose hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que luego pregunto, Padre, ¿tú darías a tu hijo para que fuera crucificado para que alguien más fuera perdonado? ¿Yo no daría a mis hijos, porque mi naturaleza humana es algo muy fuerte, es algo tremendo. Pero sabe, el Padre le dijo a Jesús: Jesús, es necesario que seas obediente, es necesario que vayas a la cruz, que mueras, pero que después vas a resucitar. ¿Para qué? Para que después le puedas entregar, te pueda yo entregar todo, y a su vez tú puedas entregarle también todo a aquellos que son obedientes contigo. Y entonces el Padre le dice: Jesús, tienes que ir a la cruz. Por eso es que dice la palabra en Filipenses que Él se humilló. Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El que está escribiendo esto es Pablo, el apóstol Pablo. Él sabía mucho antes lo que había pasado ya con Jesucristo. Y entonces dice: por lo cual, versículo 9, Dios también le exaltó. ¿Qué se exaltó? Le puso muy arriba. Le puso por sobre muchas cosas. Lo exaltó. ¿Quién? El Padre exaltó al Hijo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué entonces yo debo aceptar la invitación de Jesús? Porque el Padre le entregó ya todo a Jesús, porque Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Pero qué cree? Que el Señor Jesús no se quedó en la tumba. El Señor Jesús no se quedó crucificado. Cuando murió, expiró, dice la palabra, sí, expiró. Lo bajaron de la cruz y lo llevaron a una tumba. José de Arimatea pidió su cuerpo y lo envolvieron, como era la tradición de ellos, lo envolvieron, lo llevaron a la cueva y ahí se quedó solamente por 3 días. Porque la Escritura dice que al tercer día Jesús resucitó. Amén. Jesús no se quedó ahí en la tumba. El Padre le había prometido: hijo, tienes que ir a la cruz, tienes que morir, porque con derramamiento de sangre es como se pueden perdonar los pecados. Y necesito, con el amor que yo tengo al mundo, porque yo amo al mundo, dice Dios, necesito que tú te sacrifiques. Entonces la palabra de Dios dice que Él fue hasta la muerte de cruz, de manera obediente. Por eso es que nosotros debemos saber que todas las cosas, como dice Mateo 27, todas las cosas se le han entregado a Jesús por medio del Padre. Y luego en el otro pasaje dice, ahí mismo en el versículo 27, ¿estamos ahí? Ahora regresemos a Mateo 11:27, otra vez. Ahí mismo en el mismo versículo dice: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Después dice: y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Usted ha leído esta palabra, muchas veces la ha leído, y probablemente a lo mejor como yo no captábamos bien a qué se refería eso.
Pero el Señor nos da luz, el Señor nos da revelación. Y le voy a decir esto: lo que acabamos de escuchar de que nadie conoce al Hijo sino el Padre, tiene un significado muy importante en la cuestión de la fe. En la cuestión de la fe. ¿Cuántos de los que están aquí tienen fe? ¿Pero en qué tienen fe? ¿En quién? Porque podemos tener fe, pero ¿en quién? ¿En quién está depositada su confianza? ¿En quién está depositada su fe? Los niños, los chiquitos tienen depositada su confianza en los padres, ¿no es cierto? Y muchos de ellos también tienen depositada su confianza en los hermanos mayores. ¿Los ven ahí? Pero cuando vamos creciendo, necesitamos entender que el que jamás nos va a fallar es Jesús. Porque hasta nosotros los padres que queremos lo mejor para nuestros hijos y que queremos darle un buen ejemplo, nosotros fallamos y podemos traernos a nuestros hijos. ¿No es cierto? Pero Jesús jamás nos va a fallar. Jamás. Por eso dice la palabra que nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y esto tiene que ver con que tengamos fe. Ahora le voy a decir algo. La palabra o verbo conocer, de origen latín, cognoscere, formada con el prefijo con, que significa todo, y el verbo gnoscere, que expresa conocer, es una acción. La palabra conocer es una acción que se realiza con el fin de tener una noción o idea de algo o de alguien, y así poder decidir y actuar en relación a ello. Cuando yo conozco a alguien, ¿verdad que a la primera de cambio no le entrego mis sentimientos? No me abro con la persona, sino que a lo mejor entablamos una conversación, pero cuando usted conoció a su esposo, cuando usted conoció a su esposa, se fueron conociendo poco a poquito, ¿no es cierto? Y de repente ya hubo que se pudieron abrir, pudieron expresar más cosas que había en su corazón. La palabra conocer entonces es una acción que se realiza con el fin de tener una noción, fíjese, una noción o idea de algo o de alguien, y así poder decidir o actuar en relación a ello. Ustedes y yo conocemos a quién podemos confiar, o en quién podemos confiar y en quién no. Eso es decisión de cada uno de nosotros. Pero ¿qué creen? Que esto es la cultura de nosotros, los latinos. Esto del conocimiento. Yo tengo conocimiento y yo decido si me confío en alguien o en algo, y ese conocimiento me va a llevar a decidir. Y esa es una cultura latina. Vamos a ver la cultura hebrea. ¿Cómo piensan los hebreos? ¿Cómo piensan los judíos? ¿Cómo pensaba Jesús? La palabra conocer, ¿cómo la traducía o la interpretaba? ¿Sí? Entonces les decía, esto de conocer algo o alguien tiene que ver con yo actuar en relación a eso. En el hebreo se pronuncia yadá, con Y y H al último, yadá. La palabra conocer significa, o sea, en el hebreo es yadá. Y yo quiero decirles que muchas de las palabras en hebreo se traducen de manera diferente, muy diferente a las palabras del castellano, a lo latino que nosotros conocemos. Cuando ellos tienen una palabra, esa palabra tiene profundidad. ¿Sí? Cuando dice compromiso, no solamente decir, bueno, compromiso hoy, pero mañana quién sabe. No, ellos dicen compromiso y ellos saben qué significa esa palabra compromiso. Y ejecutan la palabra, hacen la palabra, y entonces por eso es que vemos que ellos, por ejemplo, tienen un compromiso unos con otros, y por eso es que ellos, no hay judíos pobres. No hay. Porque ellos conocen perfectamente bien lo que Dios quiere transmitirle y cómo ellos pueden interpretar la palabra. Entonces, fíjense bien, en el hebreo se pronuncia yadá, con H al último, y significa, fíjense, significa una relación con esa persona y actuar en consecuencia. ¿Qué significa una relación con esa persona y actuar en consecuencia?
Ahora, si consideramos el sentido hebreo de la palabra conocer, fíjese, y el sentido hebreo de conocimiento de Dios como una relación correcta con Dios, una relación íntima con Dios, esto resulta en acción, en una opción de obediencia. ¿Por qué? Porque para el Señor no basta solamente conocerlo. Para el Señor lo que a Él le interesa es que lo conozcamos, pero que además obedezcamos. Jesús por eso culminó su vida en esta tierra. 3 años estuvo de ministerio, 3 años estuvo haciendo lo que el Padre y Él habían planeado desde antes de los siglos y de los siglos, y entonces se cumplió al pie de la letra lo que tenía que hacer Jesús. Por eso la palabra dice que Él fue a la cruz de manera obediente. ¿Se acuerdan cuando en Mateo dice que Jesús, cuando ya lo iban a arrestar, que lo iban a apresar, dice que dejó a sus discípulos ahí en medio del desierto y dijo: voy a irme más allá a orar? Él sabía que ya lo iban a atrapar, que ya lo iban a arrestar. Y dice que en ese momento estaba su oración tan intensa, que dice: Padre, yo sé del sufrimiento que viene a mi vida, yo sé que voy a ser crucificado. En ese tiempo los judíos, en ese tiempo la cultura era que los judíos crucificaban a los ladrones y a los homicidas para que fueran expuestos, para que se viera. Y Jesús sabía lo que venía a su vida y le dice: Padre, yo sé lo que viene a mi vida, yo sé lo que me espera, y si tú quieres que pase de mí esa copa. ¿Alguno de ustedes ha oído ese pasaje? Que pase de mí esa copa. Eso significa: Señor, si no es necesario que yo sea crucificado y que sea de otra manera, pues que sea así. Pero después dice: pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, que sea como tu voluntad. Y el Padre dijo: Hijo, tiene que ser así. Y el Hijo dijo: aquí estoy. Todavía Jesús regresa con sus discípulos y los encuentra dormidos. ¿Y ahora ustedes por qué no pudieron velar conmigo? Porque el ser humano también se cansa, el ser humano también se fatiga, el ser humano también está muy trabajado, ¿no es cierto? Y a veces nos cansamos de más por no confiar en el Señor. A veces ustedes y yo trabajamos y así como los carros, forzamos mucho la máquina y nos desvielamos, porque no sabemos que el que trae la verdadera gasolina y el que trae el motorazo y el que trae todo para que pueda andar bien este vehículo es el Señor, y nosotros lo queremos hacer en nuestras fuerzas, no confiando en Él. Por eso nos pasan muchas cosas, por eso no nos salen las cosas, porque no hemos puesto nuestra confianza en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué sucede? Hijo, se tiene que hacer de esa manera, vas a tener que morir de esa manera. Y Jesús dijo: aquí estoy. Y cuando llegaron y lo arrestaron, ustedes han visto las películas de... ¿Quién no ha visto La Pasión de Cristo? Todos hemos visto La Pasión de Cristo, ¿no? Esa película que salió hace muchos años de este actor Mel Gibson, bueno, que él la produjo. Bueno, eso no se acerca ni a la verdadera realidad de lo que pasó Jesucristo. Y entonces sucede que el Padre le dice: tiene que ser así, hijo. Entonces, si nosotros consideramos este hecho, hermanos, de que debemos tener una relación correcta con Dios, al conocerlo, debemos saber que con Dios se debe de estar de manera íntima. Y esa intimidad con el Señor va a resultar en una acción de obediencia, una acción de fidelidad. Cuando yo amo a mi esposa, cuando mi esposa me ama a mí, nos estamos entonces demostrando amor, cariño, confianza, y hay fidelidad. ¿Por qué se acaba la fidelidad? ¿Por qué se acaba la confianza muchas veces? Porque hay falta de conocimiento
de la palabra de Dios. Por eso se acaba todo eso. Y entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Si yo tengo una relación estrecha con el Señor, una relación íntima con el Señor, eso se va a traducir en obediencia a Dios. Entonces le encontramos sentido a esta palabra. Oseas en su Biblia, capítulo 6, versículo 6. Escuchen lo que dice Oseas, capítulo 6, versículo 6. Ustedes muchas veces han leído esta palabra también. Quizás a lo mejor alguien ya la ha escuchado, inclusive no la ha leído, pero la ha escuchado esta palabra. Oseas es un libro del Antiguo Testamento, es antes de llegar a Mateo, y diría un pastor simpático, está antes de Génesis y después de Apocalipsis. Oseas, capítulo 6, versículo 6. Mire, ¿ya lo tiene? ¿Lo tienes, verdad? 6:6. ¿Lo puedes leer de manera fuerte? Lo que yo deseo en ti es fiel amor y no sacrificio. Quiero que ustedes conozcan, no que me hagan ofrendas. Esa es una traducción. ¿Alguien tiene alguna otra traducción diferente? ¿Cómo dice, hermana?